Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el experto del Comité de Administración Pública de la ONU y asesor del Ministerio de Administración Pública, el doctor Gregorio Montero. Muchas gracias por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. No, el honrado soy yo, estimado Federico. Siempre es un placer inmenso poder compartir con su público en este interesante programa, especialmente en los temas que nos mueven, que nos apasionan, los temas de Estado, de administración pública y gestión de los servicios públicos, que bueno, siempre son un desafío para los países como el nuestro. ¿Cómo podemos evaluar el desarrollo de la gestión de la administración pública actualmente? Bueno, precisamente la experiencia que hemos tenido en los últimos 6 años como secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, que es un organismo internacional de carácter intergubernamental que promueve los procesos de reforma, transformación del Estado y modernización de la administración pública en los países miembros. Son países miembros del CLAD, como ya hemos comentado antes, 19 países de América Latina, 2 países de la península ibérica, España y Portugal, y un país del continente africano, la República de Angola. Entonces, si hiciésemos un balance, y lo que a nosotros nos tocó durante un buen tiempo, veíamos una estabilidad. Usted sabe que la administración pública depende mucho de la política, y la estabilidad política es de alguna manera determinante del desarrollo de la administración pública. Entonces, los balances que hacíamos eran muy buenos. Todos los países de la región estaban inmersos en procesos de mejora de su gestión, en procesos de fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos días, por decirlo así, es motivo de preocupación, porque parecería que entonces las prioridades se mueven. Si lo que vamos a estar es gestionando crisis de manera permanente, porque a cada momento explota algo, entonces el desarrollo para la continuidad de los planes de desarrollo y de las políticas públicas de un país cualquiera nuestro, entonces se ven muy limitados. Pero hay que reconocer que los gobiernos siguen haciendo grandes esfuerzos. Todos conocemos de los esfuerzos que se han hecho en la República Dominicana, que no escapa a un contexto global, a un contexto regional. Por ejemplo, desde la Constitución proclamada en el 2010, donde se establecieron postulados muy importantes para el fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho. Ahora hay un desafío grande, continuar desarrollando por vía legislativa el texto constitucional. Ya algunas leyes se han aprobado, pero hay otras que hacen falta, que luego podríamos conversar al respecto. Entonces, ante estos escenarios de crisis, la administración pública se resiente. Nosotros aspiramos que no se resienta más allá de lo que debe, porque en definitiva, el motor del desarrollo de los pueblos es la administración pública. A través de la administración pública es que el Estado fundamentalmente cristaliza sus fines, y no podemos olvidar cuál es el fin último del Estado: el bienestar social, el bien común. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cómo se garantiza ese bienestar social, garantizando los derechos fundamentales, no solo reconociéndolos, sino garantizando que estos irradien de forma positiva a toda la ciudadanía. Pero hay otra pregunta, estimado Federico: ¿cómo se logra que los derechos fundamentales impacten en el bienestar de la gente? A través de sistemas de servicios públicos bien estructurados, bien organizados, y que la gente pueda accesar sin inconveniente a ellos. Entonces, aquí está el asunto. ¿Quién maneja los servicios públicos? Fundamentalmente, la administración pública, que en ocasiones se hace acompañar
del sector privado para que le colaboren en la gestión, en la dación de determinados servicios. Entonces, ahora ahí anda un poco de preocupación porque no hay duda de que cuando aparecen situaciones de crisis, lo estratégico se olvida y entonces tenemos que irnos a la coyuntura. Y como hay males estructurales, hay que trabajarla con estrategias. Por ejemplo, ahí está la Estrategia Nacional de Desarrollo en nuestro país, aprobada por ley. Ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Agenda 2030, firmada por los 193 países que componen la ONU. Pero usted sabe bien que plantean estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que al 2030 debe haberse eliminado la pobreza en el mundo, debe desaparecer la desigualdad, debe de dejar de ser una amenaza el cambio climático y debemos contar con ciudades seguras. Entonces, para lograr esto hay que trabajar con una visión estratégica y definitivamente eso solo es posible a través de la concepción y ejecución de planes de desarrollo que contribuyan al desarrollo humano integral. ¿Cuáles planes inmediatos pueden contribuir con que se vaya escaladamente logrando esos objetivos? Mire, definitivamente adecuar el marco jurídico de las administraciones públicas. Uno de los hándicaps de las debilidades, de las áreas de mejora, por decirlo de mejor manera, que acusa, por ejemplo, la República Dominicana, es el fortalecimiento institucional. Ahora, ese fortalecimiento institucional pasa necesariamente por el desarrollo del derecho administrativo. Nosotros tenemos la fortuna de que la Constitución de 2010 sentó las bases para el surgimiento y el desarrollo del derecho administrativo en el país. Y desde antes, y como consecuencia de la Constitución también, se han aprobado leyes interesantísimas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es una ley que establece los principios, las normas y los mecanismos para crear, modificar y suprimir órganos en la administración pública, sobre la base de criterios. Eso ayudaría a que los órganos y los entes que existan en la administración pública son los que realmente necesita el país y haya una mejor inversión del gasto público, haya racionalidad en el gasto público. Esa es una ley muy importante. Pero está también la ley de procedimientos administrativos, la ley que regula la relación de los ciudadanos con la administración pública. Esa es una ley muy importante porque establece cuáles son los cauces que deben seguir las autoridades públicas para emitir los actos, para dirigir sus actuaciones. Y de paso establece los principios y los criterios en relación al trato que deben recibir los ciudadanos de los funcionarios públicos. Pero ya por ahí tenemos la ley de libre acceso a la información pública. Ahora faltan leyes que la Constitución de alguna manera manda y que todavía no se han acometido, leyes muy importantes como por ejemplo la ley de responsabilidad civil o patrimonial del Estado y los funcionarios, que ya la Constitución estableció esta figura que no existía antes de 2010. Hace falta la ley de lo contencioso administrativo, que por fortuna ya hay una propuesta que se empieza a discutir, según informaciones que tenemos en las cámaras legislativas. Entonces, la cuestión jurídica es fundamental, por un tema también de seguridad jurídica. Por otro lado, la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo no puede ser una declaración de buena voluntad, una declaración de buena intención. Tiene que ejecutarse y tiene que evaluarse, porque ahí hay temas relativos con políticas sociales, con políticas institucionales, con el desarrollo humano integral. Está el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema que nosotros tenemos que asumirlo con la seriedad que amerita, porque nosotros vemos lo que está ocurriendo en otros países y lo que ya ocurre en nuestro país con el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ¿de qué desarrollo sostenible podemos hablar si nosotros no somos capaces de establecer un clima de seguridad ciudadana en nuestro país? Por otro lado, y como un tercer eje, está el modelo de gestión.
La administración pública, eso usted lo sabe muy bien por sus estudios, la administración pública es una ciencia, no es un invento, no es un cuento, tiene sus principios, tiene sus métodos, tiene sus teorías, entonces tiene que ser aplicada a la administración de la cosa pública. Entonces, un modelo de gestión es fundamental ante estos desafíos que nosotros tenemos, porque el modelo de gestión garantiza la continuidad del Estado, garantiza la continuidad de las políticas públicas. En todos los países hay cambio de gobiernos, cambio de autoridades públicas y cambio de partidos en el poder. ¿Y por qué tiene que empezar todo de nuevo cuando hay un cambio de partido o cuando hay un cambio de gobierno? Por eso no puede haber descuido con la implantación de la carrera administrativa, el sistema de mérito, la profesionalización de la función pública. Eso es ciencia. Si tú reclutas y seleccionas bien al personal, hay garantizado un buen servicio a la ciudadanía. Y otro dato, estimado Federico, los datos arrojan la información siguiente. Aquellos países que han avanzado más en los sistemas de mérito y profesionalización de la función pública exhiben menores índices de corrupción administrativa. A mayor profesionalización, a mayor mérito, más transparencia y más cumplimiento de los cánones éticos en la administración pública. Y ustedes saben el desafío que nosotros también tenemos en nuestro país en esta materia. Creo que también los modelos de gestión de calidad, en este mismo marco del modelo de gestión pública que necesitamos para la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque si la Estrategia Nacional de Desarrollo es de largo plazo, entonces no podemos estar pensando a corto plazo, tenemos que prepararnos para que todavía dentro de 15 años nosotros estemos avanzando en los ejes de desarrollo que hemos identificado y que hemos aprobado, porque de eso se trata incluso, aprobado por ley. Es uno de los pocos países en donde la Estrategia Nacional de Desarrollo ha sido aprobada por una ley. Por lo regular eso es un acuerdo de los actores sociales. Aquí, además de ser un acuerdo de los actores sociales y políticos, se convirtió en una ley formal del Congreso. Y no nada más eso, está amparada en la Constitución de 2010, porque la Constitución de 2010 planteó que el país debía darse una Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, creo que estos son los temas que deberían estar moviéndonos. No hay duda de que hay que incorporar todas las herramientas técnicas, científicas, por eso la universidad también en esto juega un rol. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber relación estrecha, propositiva, productiva, entre Estado y universidad. Porque en definitiva, ¿quién es que prepara el personal que requiere el Estado para acometer los desafíos? Es la academia. ¿Quién es que produce mayormente la investigación, los métodos de trabajo? Es la academia. Entonces, no puede continuar ese divorcio. Hay que facilitarle los trámites a la ciudadanía. ¿Cómo es posible que si tenemos tanta inversión en tecnología de la información, tantos servidores, tantos ordenadores, tanto software, cómo es posible que todavía nosotros estemos sometiendo a la ciudadanía, cuando digo nosotros, el Estado, a torturas para que puedan accesar a un servicio o a un trámite administrativo o burocrático? Esto de que le estén pidiendo a uno, Federico, en una institución pública, un documento que expide el propio Estado a través de otra institución pública. ¿Y la interoperabilidad dónde queda? Es decir, ¿por qué yo tengo que presentarle al Estado un documento que él mismo produce? Me manda a otra institución a buscarlo. La gente se cansa de eso. Por fortuna ya hay ciertos avances, porque ya hay documentos que expide la administración pública que usted lo obtiene incluso a través de la red, a través de la web. Y eso es importante, pero todavía nos falta mucho por avanzar. Entonces, un modelo integral de gestión pública con perspectiva de continuidad es fundamental para lograr el desarrollo y de alguna manera enfrentar con éxito los desafíos vigentes y los que vendrán, porque hay algunas contingencias que se presentan. Y en esto por eso creo que el tema de la transparencia, a propósito de una estrategia que se está manejando en la región y en el país también, que es la estrategia del gobierno abierto, en la que la transparencia juega un papel determinante. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se presume es la
Se supone que el funcionario público genera legitimidad por el solo hecho de haber sido nombrado. Por el solo hecho de ser nombrado, y si el nombramiento fue regular, se presume la buena fe, se presume la legitimidad. En nuestro país estamos llegando a un punto que es todo lo contrario. Nadie quiere confiar ni en las instituciones ni en sus funcionarios, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué? El Estado tiene que volver sobre su propia legalidad para alcanzar legitimidad frente a la ciudadanía. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el doctor Gregorio Montero, experto del Comité de Administración Pública de la ONU y asesor del Ministerio de Administración Pública. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Gregorio Montero, experto del Comité de Administración Pública de la ONU y asesor del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana. A propósito del país, ¿cuáles son las principales reformas que encara actualmente, que amerita actualmente el sistema de administración pública de la República Dominicana y cuáles están en el debate o en el carril de que puedan eventualmente producirse? Mire, creo que aquí hay que hacer un reconocimiento siempre al ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, porque este ministerio tiene una responsabilidad enorme respecto de los temas centrales del modelo de gestión e incluso del sistema normativo, porque hay algunos temas que le corresponden al MAP, no solo la ley de función pública, también la ley de procedimientos administrativos, también la ley orgánica de la administración pública, que estas son reformas jurídicas que ya se han producido. Pero hay una tarea pendiente en nuestro país, que ya el MAP la está cometiendo en este preciso momento. Nosotros incluso estamos colaborando en este tema, que es replantear la macroestructura de la administración pública. No puede seguir ocurriendo que aquí exista esta distorsión a nivel de los órganos de la administración pública. Ya la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Pública dieron pautas en este sentido. Entonces hay que reordenar la estructura organizativa de la administración pública, que existan los ministerios que deben existir, que existan las direcciones generales y nacionales que deban existir, que los consejos que existan y las comisiones agreguen valor público, que no se cree de cualquier manera un organismo o un ente, como ahora habla la ley orgánica, con personalidad jurídica distinta del Estado, los llamados organismos descentralizados y autónomos. Todo esto hay que reordenarlo. ¿Por qué? Porque hay instituciones que se superponen en materia de funciones. Hay atribuciones o competencias que han sido asignadas a más de una institución. Pero peor aún, Federico, en nuestro país hay instituciones públicas cuya ley no le asigna una determinada atribución que están desarrollando y sin embargo le asignan presupuesto para desarrollar esa atribución. O sea, eso es irracional, eso no es solo ilegal, porque uno de los principios o el principio más importante que mueve la administración pública en cualquier Estado de Derecho es el principio de legalidad. Es decir, todo se hace conforme a la norma, todo debe hacerse conforme a la norma. Ese es un desafío grande que tenemos en el país, la macroestructura de la administración pública. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, sí, usted lo tuvo porque yo le di una asignatura en la que yo le presenté el organigrama de la administración pública. Es molesto hasta la vista. Imagínese usted al análisis. Eso hay que cambiarlo. Y estamos en el mejor momento para hacerlo a partir de lo que plantea la Constitución y lo que plantea la ley orgánica. Otra deuda pendiente, definitivamente establecer las escalas salariales en el sector público. No podemos seguir. Tenemos la Ley General de Salarios para el sector público, pero todavía no tenemos el reglamento. Entonces, si no hay el reglamento, la posibilidad de desarrollar las escalas salariales, porque este es un tema muy importante. A la gente hay que pagarle con objetividad. Cuando usted analiza la distorsión salarial que hay en la administración pública dominicana, es terrible. Entonces, si ya tenemos la ley que plantea corregir ese problema, solo falta el reglamento. Estamos en espera de que el reglamento
se emita. Cuando digo estamos en espera es lo que a mí me corresponde, pero el MAP está en espera para poder desarrollar las escalas salariales en las instituciones o en los niveles medios y bajos, porque en los niveles altos los salarios fueron establecidos por la propia ley, con lo cual nunca estuvimos de acuerdo y ya hoy nos damos cuenta que es un error. No se establecen montos salariales en las normas, sobre todo en las leyes. Si fuera un reglamento, una resolución, bueno, pero en una ley jamás. Otra cuestión pendiente en materia de reforma de Estado y administración pública es algo que comentaba hace un momento, la ley de lo contencioso administrativo. Nosotros ahora mismo estamos en una situación totalmente anormal. Tenemos una nueva ley de procedimientos administrativos, una ley de este siglo, una ley que apenas tiene 5 años de haberse promulgado. Esa es la ley de los procedimientos, pero sin embargo la jurisdicción contencioso administrativa está basada en normas del año 1947 fundamentalmente, cuando se creó la jurisdicción contencioso administrativo a través de la ley 1494, bueno, y luego la ley 1307 que hizo algunas modificaciones, pero era solo sacar de la Cámara de Cuentas el Tribunal Superior Administrativo y colocarlo como fuera de esta instancia que no estaba para administrar justicia definitivamente, pero no está esta jurisdicción en condiciones de echar a andar todo lo que ha acontecido aquí en los últimos 15 años en materia de ordenamiento jurídico de la administración pública. Ese es un tema central en este momento. Y una reforma, o por lo menos una política que aquí debe asumirse con seriedad, es una política de transparencia seria que prevenga, por un lado, y por otro lado persiga con éxito los hechos de corrupción administrativa. Fíjese que dije, prevenga y persiga, porque aquí se han hecho muchas actividades en materia de prevención de la corrupción, pero parece que no ha sido suficiente. Aquí se hacen asomos de persecución de la corrupción, pero parecería que no se llega al término donde debe llegarse para mandar el mensaje claro a la ciudadanía de que no se está en contubernio con el abuso sobre los bienes del Estado. Creo que ahí tenemos nosotros uno de los desafíos más grandes, porque el problema es que la corrupción no solo afecta, no solo atenta contra las bases institucionales de un país y de una sociedad, sino que además destruye las bases morales de esa sociedad. Porque cuando la ciudadanía o un amplio sector de la ciudadanía asume como bueno y válido que a los cargos públicos se va a enriquecerse, independientemente de los niveles de pobreza que genera la corrupción, porque hay que verlo también, es que la pobreza genera corrupción, hay una relación directamente proporcional entre pobreza y corrupción. A mayor corrupción, mayor pobreza, y eso está demostrado científicamente. Entonces, si nosotros queremos luchar realmente por destruir la pobreza, por acabar con la pobreza y la desigualdad, tenemos la obligación de luchar contra la corrupción administrativa, porque la corrupción administrativa destruye las instituciones y sin instituciones sólidas no hay desarrollo en ninguna parte del mundo, mucho menos en nuestra República Dominicana. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y orientadora como esta. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Para mí un placer inmenso y seguimos siempre a disposición. Ahora que estamos más tiempo en el país, entonces atendemos siempre con gran placer el llamado que usted nos haga. Muchas gracias y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto del Comité de Administración Pública de la ONU y asesor del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana, el doctor Gregorio Montero. En breve, Esfera Jurídica con la experta en Derecho Público, la doctora María Mercedes Gonzalo, aquí en Esferas de Poder.